Hola. Bueno, como no hay transmisión en vivo, tengo la oportunidad de decir buenas noches y que no haya problemas, porque no hay que estar aclarando. Desde mañana o pasado lo vamos a subir. Gracias por venir. De lo que se trata este evento es que con un conjunto de colegas muy numeroso hemos terminado de grabar y editar un seminario. Mariana me decía, ¿qué hacemos? No hay ningún cadáver escondido. Lo que pasa es que está impreso en una sola página. Un seminario que dicté entre los años 2018 y 2020. 2017, 2018 y 2020. 2020. Claro, sí, porque salté el 2019. El seminario es uno solo, aunque llevo esos 3 años y están designados 1, 2 y 3, es sobre psicoanálisis y ciencia, y la propuesta de trabajo sostenida durante esos 3 años era que concebíamos, planteábamos, fundamentalmente yo me hago responsable de la exposición, pero con el conjunto de colegas, que el psicoanálisis debe ser planteado conjuntamente a la ciencia. Radica en el planteo psicoanálisis y ciencia. Incluso si nos animásemos, si nos hubiésemos animado, podría haber sido ciencia y psicoanálisis también. Narela Cataña y Mariana Latorre no solamente colaboraron muchísimo con la desgrabación, junto con otros más de 25 colegas, que no hace falta decir su nombre, están en internet. A partir de hoy va a estar el tercero, por eso aprovechamos para el evento. Van a hacer una exposición sobre, bueno, me imagino, ese tema o cuestiones que les haya despertado el seminario. Yo voy a hacer lo propio, jurando que no va a implicar una exposición tan larga como las que fueron en ese caso, pero bueno, y después tendremos un brindis y unas masitas para compartir y poder charlar sobre el asunto. Narela. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, mi trabajo en la edición de este seminario consistió en algunos desgrabarlos y otros editar las transcripciones que habían realizado algunos participantes y colegas de esos seminarios. Luego Mariana tuvo a su cargo una corrección final y una edición final de las ediciones que yo había realizado. Y bueno, voy a comentar un poquito sobre este texto, el tercer seminario, que es el que va a estar publicado a partir de mañana, ¿no? Ya se va a poder leer online. Bueno, el título del tercer seminario de Alfredo es Avances en Psicoanálisis. Y el contenido de ese seminario un poco nos tomó por sorpresa, porque era un seminario en el cual esperábamos desarrollos en torno a avances del psicoanálisis con respecto a algunas disciplinas científicas y articulaciones con el modelo teórico propuesto por Lacan. Sin embargo, el desarrollo del seminario fue en otro sentido, que era avanzar en el sentido de preguntarse por la dificultad que hay en los psicoanálisis, en los psicoanálisis podría decirse, en el psicoanálisis hegemónico, respecto de los avances, en avances teóricos, mutaciones epistémicas, articulaciones novedosas con los avances de disciplinas actuales. Entonces, el tema del seminario son las resistencias del psicoanálisis a la mutación epistémica. Esa es la propuesta de Alfredo. Avanzar, pero en el sentido de preguntarse por qué
es tan difícil que se pueda avanzar en psicoanálisis, que se puedan producir nuevos desarrollos teóricos, que se pueda producir una crítica a lo que ya está instituido para producir algo diferente. Entonces, lo que se trabaja en este seminario es las causas de la imposibilidad del avance. Entonces, el desarrollo toma como foco un problema epistemológico, que es por qué el psicoanálisis no avanza, lo cual impide que avances de disciplinas vecinas científicas se puedan articular al psicoanálisis, que es la propuesta que este año se está desarrollando en el Seminario Internacional de Apola, de Apertura para otro Lacan. El tema que va a tomar es el fracaso de Lacan, fracaso diagnosticado por el mismo Lacan con respecto a su enseñanza y cómo no pudo producir una mutación epistémica respecto de un paradigma anterior, que es el paradigma freudiano. Y otra cuestión que está directamente articulada al fracaso de Lacan es una posición que Alfredo encontró que Lacan ya la había diagnosticado con respecto a sus discípulos y sus seguidores, que es el ignorantismo y oscurantismo de los psicoanálisis. Lo que hace Alfredo en este seminario es tomar ese problema como un síntoma en sentido psicoanalítico, ¿no? Pensar esa imposibilidad, empezar a pensarla como un síntoma, tratarla de ese modo, pero también como un obstáculo epistemológico, o como una serie de obstáculos epistemológicos. Es llamativo que en un seminario sobre psicoanálisis, una de las referencias principales sea un epistemólogo. En este seminario hay un trabajo extenso sobre la bibliografía de Karl Popper, un epistemólogo del cual Alfredo va a tomar lo que dijo Lacan sobre Popper, tratando de ver si lo que dijo Lacan sobre Popper era coherente con lo que había tomado Popper o si estaba tomado por ciertos prejuicios de lo que dijo Popper. Entonces, así como Alfredo ha hecho todo un trabajo respecto de lo que se dice que Lacan dijo, y entonces mostrando que muchas veces lo que se dice que Lacan dijo no es lo que Lacan dijo. Hay una diferencia, hay incluso diferencias de sentidos opuestos, ¿no? Se dice que Lacan dijo una cosa a veces y lo que dijo Lacan va en un sentido opuesto a veces a eso. Lo mismo encuentra que sucede con Popper. Se plantea que Popper dijo una cosa, pero haciendo un análisis de su bibliografía, encuentra que la teoría de Popper era diferente. Lo que va a plantear Alfredo es que el psicoanálisis está tomado por la religión científica baconiana, un modo de entender la ciencia que hace foco en la experiencia, la observación, la percepción y tomando todo eso como la base de la construcción del saber y que hace que los desarrollos teóricos queden en un lugar secundario. Un dogma de la práctica lo llama también, donde la primacía de la experiencia hace que no puedan realizarse revisiones teóricas, reformulaciones, críticas, o que todo eso no sea admitido en el psicoanálisis. Les voy a contar una anécdota personal. Yo hace muy poquito me recibí de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires, presenté una tesis de grado en la cual planteé un problema epistemológico dentro del psicoanálisis, que es la patologización de la transexualidad, y lo hice a partir de un análisis epistemológico, de cómo estaban desarrollada esa teoría y cuáles eran algunos prejuicios epocales que arrastraba. Y esa tesis, que yo la presenté frente a un jurado de psicoanalistas, docentes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología,
Cuando yo presenté la tesis y en la instancia de la defensa, lo que me respondieron fue: está muy bien, está muy escrito, no estamos de acuerdo con nada, pero fundamentalmente lo que coincidían los dos docentes, que eran mi jurado, fue, me dijeron los dos, el psicoanálisis es una práctica, no es una epistemología, no es una teoría, es decir, no admite la posibilidad de una crítica epistemológica o pensarlo a un nivel epistemológico, con lo cual no admite el cambio, la novedad o la reformulación. Lo digo esto como para ver que no son cuestiones que uno podría decir, bueno, es como se dice, esa falacia del hombre de paja, donde se arma como algo que después está como... No es lo que sucede en realidad, pero son cosas que siguen sucediendo hoy en día. Esta posición oscurantista e ignorantista de algunos psicoanálisis y de muchos psicoanalistas que sostienen que el psicoanálisis es fundamentalmente una práctica, donde la teoría queda en un plano donde no se puede cuestionar, no se puede hacer un avance en ese sentido. Bueno, Alfredo, como les decía, plantea estos conceptos de ignorantismo y oscurantismo que los toma también de Lacan. O sea, Lacan toma citas de Lacan donde planteaba eso respecto de su situación y de los efectos que estaba teniendo su enseñanza. También hay otro concepto que me parece que se podría articular a que es de un epistemólogo llamado José Medina, que es ignorancia activa. También es mantener una posición de rechazo al saber, lo cual sostiene también violencias epistémicas. ¿En qué sentido? Pensarlo, este problema en psicoanálisis como un síntoma nos habilita también a que podamos pensar qué otros síntomas hay con respecto a el psicoanálisis en tanto teoría. Este es uno, el rechazo a la dimensión del saber, el rechazo a la cuestión intelectual o pensar en términos epistemológicos. Pero también pienso que hay otros síntomas posibles. Leandro Gómez, un colega de Apola, había trabajado en un curso planteando que otro síntoma del psicoanálisis podría ser la falta de textos sobre clínica o de trabajos sobre transmisión de, sobre clínica, no, sobre técnica psicoanalítica. Y yo pienso también, y acá si me permiten llevar un poquito de agua para mi molino, que hay otro síntoma del psicoanálisis que es el de su cis heteronormatividad. Unas normatividades con respecto al género y a la sexualidad que arrastran prejuicios de época, articulaciones desactualizadas a saberes de la sexología y de la medicina de comienzos del siglo XX, que han quedado no solo desactualizados, sino que también llevan a que haya una clínica que patologiza a las diversidades sexuales, a lo que sigue ocurriendo hoy en día. Pero me parece que empezar a pensar estos problemas como síntomas y como obstáculos epistemológicos hace que pueda existir la posibilidad de tener alguna incidencia en eso, aunque sea en el grupo minoritario que estamos trabajando estas cuestiones, para producir alguna diferencia. Y acá también Alfredo ubica una paradoja. Por un lado, psicoanalistas que se piensan y se reivindican como subversivos o subversives con respecto a la época. No, esto es algo, no sé si lo han escuchado, psicoanalistas que dicen que el psicoanálisis es de por sí subversivo, que va en contra de todo lo que se piensa en la época y que por eso es resistido y rechazado porque es lo más subversivo. Pero se consideran subversivos sosteniendo ideas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, con la diferencia sexual binaria, esencialismos respecto de la masculinidad y la feminidad, y bueno, todo lo que está trabajado en el programa de investigación científico de Apola como biologicismo e individualismo. También podríamos ubicar ahí en estas ideas conservadoras una nostalgia del pasado que se sostiene como declinación del nombre del padre y que la época antes, la modernidad era sólida y ahora estamos en una modernidad líquida, donde
como una romantización del pasado y querer volver a ese momento, y pensando que lo que ahora estamos viviendo es una declinación del orden simbólico, una degradación del orden simbólico y demás. Entonces, desde esta posición de la religión científica baconiana que diagnostica Alfredo tomando a Popper y a Lacan con respecto a la posición del psicoanálisis hegemónico sobre el saber, la experiencia o la idealización de la experiencia también tiene un lugar fundamental, ¿no? El encuentro con lo real del goce, como la experiencia privilegiada de un análisis, el rechazo de lo intelectual, de la intelectualización, porque se considera que la base del síntoma es una fuerza endógena, una fuerza que parte del interior del cuerpo, ¿no? Ya sea que se nombre como pulsión, goce o afectos. También es interesante que a la vez que va a tomar estas referencias de Popper y de Lacan, va a hacer una crítica a autores que sostienen estas ideas ignorantistas o de ignorancia activa, como Jacques Alain Miller, Jorge Alemán y algunos otros autores. Entonces, lo que va a plantear Alfredo es que esta posición anti-intelectualista plantea un retroceso frente a la primacía del significante, o sea, ubicar el goce, y el goce entendido como un acontecimiento del cuerpo, una fuerza endógena, hace que la teoría del significante y toda la teoría del sujeto no puedan ser admitidas dentro del psicoanálisis, o que cada vez sean más rechazadas. Por otra parte, hay un trabajo que me parece que es muy pertinente para pensar esta cuestión, que es de otro epistemólogo, que es Gastón Bachelard, que tiene un libro llamado La formación del espíritu científico, cuyo subtítulo es Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, en el cual plantea que los prejuicios científicos, los prejuicios del científico en vías de que pueda formar un espíritu científico, esos prejuicios deben ser abordados como obstáculos epistemológicos. Y los prejuicios que marca como obstáculos y que son los que deben ser puestos en cuestión son, por un lado, la opinión, ¿no? Sostenerse en el nivel de la doxa y no de la episteme. Que esto es algo que es muy común en psicoanálisis, que se opine, que haya una opinión desde una hermenéutica edípica sobre acontecimientos de la sociedad, ¿no? Es algo que uno lo puede encontrar en los diarios, ¿no? Algún autor haciendo una interpretación de algún fenómeno de la actualidad, de alguna cuestión de la farándula en términos edípicos, ¿no? Desde una opinión. Por otro lado, la observación básica. También es fundamental que se pueda poner en cuestión lo que se presenta como un dato inmediato, ¿no? Lo que se presenta como evidente. Ese me parece que es el segundo que plantea Bachelard como lo que debe ser puesto en cuestión. Y el tercero es el prejuicio sustancialista, ¿no? Pensar que los conceptos son representaciones de objetos de la naturaleza y no conceptos que se articulan con otros conceptos dentro de un sistema. Y ahora, bueno, como para ir cerrando, la propuesta de Alfredo para este seminario, y un poco que me parece que guía todo el trabajo de investigación que viene realizando, es, en primer lugar, diagnosticar el problema que ocurre en psicoanálisis. Este seminario plantea un diagnóstico. Diagnosticar el problema para poder generar las condiciones de avances en psicoanálisis, ¿no? Partiendo de la base de que no va a haber avance posible en psicoanálisis en tanto no haya un buen diagnóstico del problema, primero. Por otro lado, leer a Lacan cuestionando lo que se dice que Lacan dijo, y también, un paso posterior a ese, poder hacer la crítica a Lacan también, a sus contradicciones, a sus detenciones y a lo que quedó desactualizado. Pensemos que Lacan falleció hace más de 40 años, con lo cual
también hay muchos avances en disciplinas científicas que no han sido articulados al psicoanálisis. Incluso también de la época de Lacan. Hay otras, obviamente Lacan tampoco podía hacerlo todo, ¿no? Pero eso es tarea nuestra en todo caso. Y por último, y en relación con esto, es la escritura de un programa de investigación científica. Esa es como la propuesta para poder desarrollar un psicoanálisis en el cual lo que esté en el centro sea la dimensión teórica y no una experiencia que, dicho sea de paso, la experiencia ya forma parte, la experiencia ya está atravesada por una teoría, ¿no? Lo que se recorta como experiencia ya forma parte de un sistema teórico, lo cual hace que uno tenga que tener bien en claro cuál es ese sistema teórico para no pensar que la experiencia es pura, objetiva y desenlazada de prejuicios. Bueno, eso como para ir cerrando. Yo les recomiendo mucho la lectura de este texto. Gracias. Gracias, Narela. Antes de darle la palabra a Mariana Latorre, estaba invitado a participar de la mesa quien tuvo a su cargo la edición del tercer seminario, que es Marcelo Violato, de un psicoanalista de Apola en Rosario, que tuvo un desafortunado evento de seguridad. Le desvalijaron la casa completa, así que no pudo participar, pobre, por ese evento desgraciado que sufrió. Y una anécdota brevísima, a mí me pasó lo mismo que Narela, no sé, Narela, si sabes. A mí también los dos psicoanalistas que fueron jurados de mi tesis me la aprobaron con bajísima nota y me dijeron que no estaban de acuerdo para nada con el contenido, así que no sé si mal de muchos, pero bueno. Mariana. ¿Me das agua, por favor? No hace falta, entonces uso este. Este, ¿no? ¿Hola? Sí, ahí anda. Sí, uso este. Bueno, yo preparé algo un poquito medio extenso, espero que lo podamos escuchar. En principio, bueno, por supuesto, los que me conocen saben que para mí es un honor enorme poder colaborar, estar acá, al lado, poder colaborar en que esto se difunda. Me parece que, ya lo dije, cuando hicimos la primera presentación, es un tesoro enorme para nosotros. Y estoy muy agradecida por el trabajo y por lo que me parece que produce, por lo menos en mí, en muchos con los que hablo, comparto, que es como abrir un camino, ¿no? Pensé en desmalezar. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. Bueno, desmalezar, ¿no? Como que se quita la maleza para que florezca nuevamente el jardín. Dice, justo lo encontré así. Se le llevó mucho tiempo desmalezar el jardín de la nueva casa, ¿no? Y me pareció muy lindo porque de alguna forma creo que nos pasa eso, ¿no? Y en otras oportunidades lo pensé en relación a lo que está en el dibujito del grabado de Flammarion. Lo dije varias veces, como si hubiese corrido la cortina de la atmósfera para ver el funcionamiento del universo, ¿no? Pero bueno, me gustó la idea de quitar la maleza, pensando en la hierba mala, ¿no? que en realidad podría ser buena, pero es la que nos sirve, ¿no? Es la que nosotros no queremos
o que no está en consonancia con la teoría que proponemos, ¿no? Ya planteé en el primer trabajo que presenté en las jornadas de apertura, que organicé las primeras en el 2018, que es otro, claro, es otro Lacan que no podríamos haber leído si no fuese por este trabajo. Y que me parece que de alguna forma, algo que planteó Tomás Pal también, emancipa, ¿no? O sea, que produce esa operación de emancipación. Y bueno, me acordé que en esas jornadas estaba Ricardo y Ricardo Kwasniku, y me alegró también pensar que estaba un poco acá. Y volví al primer seminario, al de Psicoanálisis y Ciencia. El segundo es Lacan, la crítica a Freud desde el psicoanálisis. El tercero es Avances. Y el segundo, el primero en el 30 de junio del 2017, o sea, hace 5 años, era la 7ª reunión donde hacen una charla con Ricardo. Bueno, él está presentando y Ricardo comenta también. Bueno, yo de ese seminario no participé porque, bueno, en ese momento no estaba en Apola, pero no había participado del seminario. Pero sí desgrabé, me tocó desgrabar en la segunda reunión. Ahí Alfredo trabaja la pérdida en esa reunión, la 7ª trabaja la pérdida del objeto, la caída del cosmos y la caída del plan de Dios. Ya lo había presentado en una conferencia que dio el 12 de marzo del 2016 en Porto Alegre, en Brasil. Y para mí, bueno, como lo planteó ahí, fue tremendo. Para mí fue espectacular. Cita el seminario 2. Dice, llama la atención la inadvertencia de los analistas de que todo progreso científico consiste en hacer que el objeto como tal se desvanezca. En física, por ejemplo, los átomos o las moléculas que solo en forma contingente y transitoria realizan la apariencia sensible. Entonces dice, ¿por qué, no? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué llamaría la atención la inadvertencia de los psicoanalistas? Si nosotros nos dedicamos al objeto perdido, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros, los psicoanalistas, no advirtamos que este objeto se pierde todo el tiempo a raíz de la física, ¿no? Dice seminario 7. Ahí. Significa el fundamento del psicoanálisis de Freud, el objeto perdido del incesto. Nosotros los psicoanalistas nos preocupamos por el objeto perdido. Lo cito a Alfredo del seminario. Es el fundamento del psicoanálisis freudiano. Es el sepultamiento del complejo de Edipo. Ahora, lo que dijo Lacan es que lo que se encuentra todo el tiempo en la realidad a partir de la física cuántica es el desvanecimiento del objeto. Entonces, ¿cómo es que nosotros no nos hayamos advertido, no? Dice, en el lugar imposible de volver a encontrar el objeto perdido, al nivel del principio del placer, surgió algo que no es más que lo siguiente, que se encuentra siempre, pero bajo una forma completamente cerrada, completamente ciega, enigmática, que es la del mundo de la física moderna. Esto lo dijo Lacan. Y son esas cosas que uno, o sea, no puede entender cómo lo estudió en la facultad, o sea, lo leyó y no lo leyó. O sea, nadie se lo dijo y
Increíble. Estar advertidos que la naturaleza surge de una construcción teórica, eso hace que caiga el cosmos, ¿no? Pensaba, bueno, en esto que decía recién Narela, ¿no? O sea, es a partir entonces de la ciencia moderna que se produce toda la teorización y los psicoanalistas lo niegan, ¿no? De intervenciones y textos, dice, es así como se muestra que este acosmismo es lo que la ciencia construye. O sea, es una caída del cosmos, ¿sí? De la caída del orden, del universo. La ciencia construye un acosmismo. Para nosotros la ciencia construye un saber sobre el cosmos, es lo que dice Alfredo, ¿no? Nosotros creemos que la ciencia construye un saber. Sí, es un saber, pero es un saber sobre el cosmos que no está ordenado, ¿no? De hecho, la serie tan popular, dice, se llamaba Cosmos, ¿se acuerdan? Pero es al revés, porque la ciencia moderna lo que hace es proponer teorías, ideas. Un mundo abstracto de entes matemáticos. Lo que hace es dudar del supuesto plan de Dios y nos permite preguntarnos e investigar, ir en busca de lo que no sabemos. Por eso Lacan dice que el deseo tiene una función acósmica. Está fuera del plan de Dios. Entonces Lacan dice que Freud, al igual que Newton, Einstein y Planck, procede científicamente de forma acósmica, en contra del orden cósmico. Dice, expresó ese vínculo, Lacan dice, expresó ese vínculo comparándolo con la manera de proceder de un Newton, de un Einstein, un Planck, proceder cosmológico. Por lo siguiente, todos estos campos se caracterizan por trazar en lo real un surco nuevo con respecto al conocimiento eterno que cabe atribuirle a Dios. Esto no lo... Ahí está. Yo les había advertido, dice él, ¿no? Yo les había advertido la vez pasada que tuviesen presente que cósmico significa el orden, lo bello, lo armonioso con el que trabajan los griegos. No por nada es el término que da origen a la cosmética, que es la disciplina para el embellecimiento. Implica la consistencia de lo imaginario, ¿no? Agrego. Cuando surge la topología, entonces ya no hay más una concordancia entre el mundo y la geometría euclidiana, porque la geometría euclidiana estaba tan poco rigurizada como la topología. Entonces podría ser una u otra, pero si puede ser una u otra, no es que esta coordina perfectamente. Esa coordinación estaba sostenida en un plan divino de Dios, explícitamente por los matemáticos, dice, ¿no? La ciencia produjo estas condiciones: la matematización del mundo, la pérdida del objeto, el sujeto sostenido en un símbolo matemático de nada y la caída de Dios en el plan del mundo. Esto es de psicoanálisis y ciencia. La ciencia produjo estas tres condiciones: la matematización del mundo, la pérdida del objeto, el desvanecimiento del objeto, el sujeto sostenido en un símbolo matemático de nada y la caída de Dios en el plan del mundo. Y si estamos trabajando, el objeto perdido, que es A, el objeto A, el sujeto barrado y el otro barrado, ¿no? Dice, estamos trabajando la verdadera caída de Dios, es lo que la ciencia produjo. Todos sus avances son acosmológicos, todo lo que sale de ese plan, ¿no? Dice Lacan, todos estos campos se caracterizan por trazar en lo real un surco nuevo con respecto al conocimiento eterno que cabe atribuirle a Dios. El surco nuevo, ¿es nuevo respecto de qué? Del plan eterno de Dios, o sea, que Dios no lo sabía. Entonces, ¿no? Que el quantum es algo que Dios no sabía, ¿no? Surgió luego con la ciencia.
Entonces está fuera del plan de Dios. Lo inconsciente es algo que Dios no sabe. Es decir, que todos revelan, presentan, presentifican la barradura del otro en la lectura de Lacan. Bueno, Ricardo en ese momento comenta que esto es lo que plantea Hegel como en la ciencia de la lógica, ¿no? Que este sería como la dialéctica que se produce sobre el saber, ¿no? Hasta al menos el surgimiento del campo, las ciencias occidentales todavía conservaban la función de un Dios no engañador, de un Dios organizador y de un Dios que ya sabía. O sea, todo lo que había en el mundo, él ya sabía que estaba en el mundo porque él lo había puesto y era cognoscible. Un plan. Por eso para Lacan, la física como nombre de la ciencia moderna es la condición de posibilidad para el surgimiento del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis se apoya en estos tres elementos. El objeto A, el sujeto barrado y el otro barrado. La herramienta matemática no es nada, son significantes. La disolución del objeto, el objeto como perdido y la caída de un Dios como organizador del mundo. El mundo deja de estar organizado. No es que hay un mundo y estamos peleando por cuál será el mejor modelo. Cada modelo produce otro mundo. Hay modelos de 3 dimensiones, hay modelos del mundo de 4 dimensiones. El de supercuerdas es un modelo de mundo de 14 dimensiones. ¿Entienden que eso disuelve a Dios? Si no, dice, me hizo reír mucho, si no sería como un Dios obsesivo que no se decidió, dice, o son 4 o son 14. Tras la rigorización de la matemática ya no se trata de seres, ¿no? Como en raíz cuadrada de -1. En este sentido es que entonces solo será científico si es falsable, ¿no? Eso es lo que propone en Avances, en el seminario de Avances, ¿no? O sea, propone nuestro imposible para el psicoanálisis. Y ese imposible, entonces nosotros lo argumentamos y esa argumentación tiene que ser posible de ser, falseada o falsada. Lo que permite que el psicoanálisis avance y no quede como un dogma establecido por herencia de apellido. Ya lo había presentado en la última reunión del año pasado, lo que él había propuesto sobre este cambio en el programa en relación al imposible del psicoanálisis, como no hay relación proporción sexual. Ya que podría haber un argumento que lo demuestre que no, ¿no? O sea que sí podría haber una relación. Bueno, entonces se pregunta, ¿qué quiere decir la subversión del sujeto entonces? ¿No? Si nosotros, esto que decía Narela, nosotros somos psicoanalistas, que hablamos de la subversión del sujeto. Entonces, ¿cuál sería la subversión si no estamos pensando en justamente la caída del orden del mundo, ¿no? Y bueno, pensé en nuestra revista que se llama El Rey está desnudo. Eso. Bueno, ¿ahora? ¿Ahí va? Sí, no, ahí va. Había preparado yo una palabra. Tengo fama ganada en estas circunstancias de hablador extremo. Mis 2 jóvenes colegas han sido, muy pertinentes en sus presentaciones, pero quizá un poco abstractos. Voy a solamente presentar
en términos generales, por qué la empresa en general podría ser de la índole de ciencia y psicoanálisis o psicoanálisis y ciencia. Y también aprovecho para contar un poco de la estructura de la obra. Primero son 3 seminarios anuales que están subidos a internet. A partir de mañana van a estar los 3 en forma libre y gratuita para que se presente de una manera más clara y directa que el saber científico tiene que ser de amplio y libre acceso. Una característica del saber científico es su entera comunicabilidad. Lo que la ciencia sabe, lo que no sabe, no sabe. Pero lo que sabe tiene que ser enteramente comunicable. Si no es enteramente comunicable es porque no lo sabe o no lo sabe plenamente. Estamos imbuidos de ese espíritu de enteramente comunicable de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Tenemos, me parece, una buena costumbre en general en Apola de no hablar de lo que no sabemos, que es muchísimo, pero... y en este caso, entonces, la idea fue quitarlo absolutamente del circuito comercial, en un gesto antiguo, porque hoy todos los libros están quitados del circuito comercial. Se los puede bajar pirateados haciendo 2 veces así. Por lo menos los míos son todos, están totalmente pirateados, todos se los puede hacer así. No, quizás más fácil todavía que el seminario internacional. Sí. Es más fácil leer los pirateados. Ya los pidieron varios Sí. que los quieren Piratear, impresos. lo quieren impreso para piratear. Sí. ¿Por qué sería una obra de espíritu científico? Primero, bueno, obviamente que hemos descartado de nuestros argumentos es ciencia, no es ciencia, porque no lleva nada. No hay nada que sea ciencia o no sea ciencia. Si lo quieren pensar, piensen en el ejemplo más puro de lo que sea ciencia para ustedes, lo que fuese física, biología, cualquiera, y piensen en un físico, un biólogo haciendo investigación básica que se esté equivocando, que esté durante 10, 15, 20 años caminando un camino equivocado. Sería ciencia. O un biólogo o un físico que hace pruebas empíricas o matemáticas aplicadas, que esté durante 15 años agregando un poquito más. Y esta célula con un poquito más y con un poquito, no sé si ustedes saben que hay mucha investigación básica, que es eso, están todos los días probando, y con A, y con B, y con C, y con D, y cómo reacciona. Y quizás están 15, 20 años y no reacciona de ninguna manera, porque así como han fracasado tantísimas vacunas para el COVID. Hay muchísimas vacunas para el COVID, la argentina, la israelí, tantas otras que no prosperaron, a pesar de lo cual hubo. Si no prosperaron, ¿era ciencia lo que se hacía? O sea, entienden que podríamos decir, bueno, sí, pero no ciencia, más o menos ciencia. No hay posibilidad de contestar para ninguna práctica real, ¿es ciencia o no es ciencia? Hubo psicoanálisis nazi, hubo física nazi, hubo matemáticas nazi, que estaban en contra de la ciencia judía, Einstein, la física relativista, se puede leer, hay muchísimo sobre eso. La ciencia nazi es ciencia. Con lo cual, tratando entonces en el proyecto de hacer que el psicoanálisis adquiera cada vez y mejor el espíritu científico, aproximarse cada vez a la ciencia, que es alejarse cada vez más de experiencias inefables, místicas, de aquella que conserva el que atravesó el rito iniciático, pero ningún otro podría adquirir si no atraviesa el mismo rito iniciático, que tiene la desgracia hoy de parecerse tanto a Tupperware.
O sea, yo usé Tupperware, no saben lo bueno que es. Si no compras y pruebas, a mí, este set de Tupperware, o sea, aquello que hay que experimentar para verificar lo bueno que es, justamente todo lo que tenga espíritu científico debe alejarse de una posibilidad e ir hacia la otra. La segunda condición de la misma índole es que el seminario en la desgrabación, en el establecimiento del texto, del cual yo no participé, o sea, yo no leí nunca esto, ni corregí, ni verifiqué, ni le dediqué la cantidad de horas que tantos colegas le han dedicado, cientos y cientos. En la participación de tantas voces, y como verán, muchísimas de ellas muy jóvenes. También hay algo de la índole del espíritu científico, porque la experiencia acumulada del maestro no sirve para nada. En la ciencia, cualquier chico de 18 años puede levantar la mano y decirle a Einstein de 75, peor doctor, discúlpeme, se equivoca. ¿Se equivocó? Eso no es así. O tengo una idea que a usted no se le ocurrió, que es superadora de todo su sistema, y entre paréntesis, a Einstein le ocurrió, nunca lo aceptó. Se dedicó 35 años a desmentir la validez de la física cuántica, que eran todos los chicos de 18, 20, 25 años que siguiendo la relatividad encontraron la cuántica. Nunca la admitió. Se dedicó 35 años de su vida a desmentir lo más subversivo de su propio descubrimiento, realizado por jóvenes inexpertos, la mayoría de ellos no titulados, o sea, no se habían doctorado todavía, 25 años, 23, 24, todos ellos luego premio Nobel. También en el seminario, en el mismo espíritu científico, participan muchísimas disciplinas. O sea, concebimos al psicoanálisis, lo planteamos interdisciplinariamente. O sea que existe en un campo donde cohabita con otras disciplinas, con lo cual se pierde la posibilidad de decir, no, eso es filosofía, no, eso es matemática o eso es topología, ya que las ciencias no existen así. No hay física sin matemática. No la hay, no la busquen porque no hay. De Newton para acá no la hay. Aristóteles sí. Hay que ver si eso es física en sentido moderno. Así como tampoco hay matemática sin lógica. Y no se puede decir, no, esto es lógica, esto es matemática. No hace falta decirlo. No tendría ninguna final. O sea, no se buscaría en ciencia decir, no, esto es verde, esto es rojo, esto es azul. Y en el seminario habrán visto que Narela recupera el trabajo hecho sobre Popper, que no sé, le va a haber dedicado 2, 3, 4 encuentros de 2 horas. Hemos citado 10 libros de Popper analizados, o lo que descata Mariana respecto al trabajo que hace Lacan con física. Física no es psicoanálisis, y no se puede decir. No se puede decir porque son los campos de saber que es imposible decir que hay una frontera neta entre unos y otros. Epistemología, física, lingüística, sociología, antropología, matemática, lógica, cohabitan en un campo de saber en el cual, como en vuestras propias cabezas, es imposible de distinguir. Como en vuestras propias cabezas es imposible distinguir. Si analizan seriamente lo que hay en vuestras cabezas, verificarán, por ejemplo, que también es imposible de distinguir lo que dicen ustedes de lo que les ha sido dicho. ¿Cómo saben ustedes que lo que dicen, que ustedes dicen, no es algo que les ha sido dicho? Por otra parte, ¿qué valor tendría? ¿Para qué lo harían? Habría que ir al español mismo. ¿Qué del español los habita a ustedes y qué no sería del español, de la lengua, digo, y qué sería de ustedes? Y luego la dirección del trabajo, no solamente esta cohabitación entre personas, discursos,
sino también, entonces, la idea de un saber enteramente comunicable, que lo único que no se podría comunicar es lo que no se sabe, pero que entraría dentro del campo de lo que habría que investigar mañana, en una enunciación clara y distinta. Si lo que decimos es sobre lo que sabemos, tenemos que ser capaces de decirlo en forma clara y distinta. O sea, si no se entiende nada de lo que se dice, y si uno tiene la formación mínima para poder seguir una disciplina, o sea, si ustedes abren cualquier tratado de matemática avanzada, si no tienen conocimiento de matemática no van a entender nada. Pero ahí van a tener claro que no entienden nada porque no saben nada. Si no saben nada, es como leer inglés si no saben nada de inglés. Pero en ciencia hace falta tener el ideal de que todo pueda ser enunciado en forma clara y distinta. O sea que no se admite, no, tú no entiendes lo que es la pulsión de muerte, porque como no te has analizado, no estás en las condiciones vivenciales. Tampoco nosotros lo admitimos e intentamos que eso no sea así. A lo que voy es a lo cotidiano de, no. Para hablar de violencia de género tiene que dar testimonio a las mujeres. Para hablar de racismo tienen que dar testimonio los judíos o los gitanos. Para hablar de xenofobia tienen que hablar los bolivianos o los paraguayos. Para hablar de discurso de género tienen que ser todos aquí. ¿Entienden? Yo tendría que hablar solamente de mí. ¿Entienden? Nadie podía hablar de nada. ¿Se entiende? Si no atravesó por la experiencia. En ciencia se ha excluido totalmente. De hecho, la mayor parte del saber científico no es experimentable. No se puede experimentar. La mayor parte se lo sostiene porque es lógicamente coherente, conjeturalmente admisible. O sea, nadie ha hecho la experiencia de los confines del universo. Y nadie ha hecho la experiencia del Big Bang. Nadie ha hecho la experiencia de raíz cuadrada de -1, que es el símbolo que utilizó Mariana de una cita. Lo otro es que la argumentación tiene que ser racional. Sobre esto no puedo decir nada porque hasta los locos más locos creen que lo que dicen es racional, así que dejo librado a cada uno que sería lógico, coherente, racional. Lamentablemente sobre eso no hay forma de avanzar, hay que admitirlo, sin tampoco avalarse en las experiencias de autores. Lo que dijo Mariana no es cierto porque lo dijo Lacan. En todo caso es cierto porque tiene un valor intrínseco de ser coherentemente planteado y pertinente para el asunto. Si lo dijo Lacan, si lo dijo Freud, si lo dijo Einstein, porque lo hayan dicho ellos, obviamente son autores de respeto, con toda la presuposición de saber que se merecen, incluso la gran intuición que todos ellos mostraron. Mucho de la física relativista, hay que admitirlo, fue intuición de Einstein, de Albert Einstein. Pero si la física tiene algún valor, la física relativista tiene algún valor, es justamente aquello que de la física relativista no es la intuición de Einstein. De hecho, luego la intuición de Einstein lo desvió hacia un camino totalmente perdido. No sé si saben algo de Albert Einstein, pero todo lo que ustedes saben, si no son especialistas en su biografía, todo lo que ustedes saben es lo de Albert Einstein hasta los 30 años. Luego lo que produjo no valió nada. O sea, los años más experimentados, los que tuvo más direcciones de tesis, más títulos, más cargos, más años de laboratorio. Bueno, Einstein no hizo laboratorio nunca. Bueno, como verán, hay muchas versiones sobre las cosas. Yo me baso más que en el dato biográfico interesante para investigar detrás de
la ruina de la carrera intelectual de un hombre y una gran mujer sería el caso. Más bien estoy en Podolsky, Rosen, Einstein, o sea, los teoremas que Einstein desarrolló para demostrar que era imposible que no haya que descartar la física cuántica, que el consenso desde 1925-30 hasta ahora apuntan a que EPR, teorema fallido. Einstein, Podolsky y Rosen, tres tremendos físicos teóricos que produjeron una teoría en contra de la cuántica que fracasó. Entonces, sin aval de autores, lo que decimos no es válido porque lo dijeron Freud, Lacan, Alfredo, ni cualquiera. Es válido por la consistencia interna del argumento y por la pertinencia que ese argumento tenga para resolver conflictos. Y finalmente, quizá lo fundamental, no podemos estar, no estoy yo, y ninguno que no esté loco puede estar seguro de lo que dice. O sea, si algún argumento se presenta como de espíritu científico, es conjetural. O sea, no es seguro. No es seguro que el agua pura hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Hasta ahora los experimentos que se hicieron lo verifican. En otro universo o en otras condiciones gravitatorias, no sabemos. No se puede saber. No es cierto que la velocidad máxima de la luz sea 300.000 kilómetros por segundo. Es una conjetura. De hecho, la física relativista es una teoría. Pongan en Google física relativista y van a ver que el artículo es teoría. Y la física cuántica es una teoría. Y la física de Newton es una teoría. No tienen otra consistencia. Son teorías muy potentes para que los experimentos que esas teorías han creado o los experimentos que otras teorías no pudieron explicar empujaron a la creación de estas teorías, vinieron a existir, pero no pasan del estatuto de teoría. El psicoanálisis es una teoría, la física relativista es una teoría, la física cuántica es una teoría, el Big Bang, la teoría cosmológica moderna es una teoría, y eso no los debilita, pero nos torna a todos muy inseguros de tal manera que intentamos toco madera, aferrarse a algo sólido. La actitud anticientífica es suponer que eso sólido existe, que me agarro de él, habitualmente es el pasado, porque toda la perspectiva de la ciencia moderna, como presentaba Mariana muy bien, han disuelto todas las consistencias, los discursos ideológicos que se vienen imponiendo en la actualidad, incluso el sexo binario, la función del padre varón, de la madre mujer, han quedado claramente en un proceso de disolución. Nuestro trabajo, el mío, el de los colegas, el del espíritu de psicoanálisis y ciencia, es también advertir eso, que el trabajo del analista es una hipótesis avalada solo muy parcialmente en una teoría, que es la teoría que ahora parece que mejor explica lo que hacemos, pero quizás un poco de historia de la ciencia para terminar. Son lindos ejemplos. Se está desvaneciendo. Está peor que yo. La geometría euclidiana fue la geometría científica única de los últimos 2200 años, desde Euclides hasta fin del 19. Y esa geometría se utilizó como base lógica de las matemáticas.
Todas las matemáticas se apoyaron en la geometría de Euclides. Al fin del 19, la época en que comienza Freud, más o menos, Freud siempre rechazó el estudio, no sé por qué, de estos fenómenos. Lo conocía, pero lo rechazó siempre. Lo que empezó a aparecer en el filo al final del 19 es que los matemáticos y los lógicos empezaron a decir: pero la geometría de Euclides no explica nada. Son rayitas, dibujitos. Pero no explica nada eso. Es como que yo intente decirles: el círculo, ¿vieron el círculo? No da teoría del círculo. No sabemos qué es un círculo. ¿Entienden? La línea recta. Yo estoy haciendo un dibujito. Pero no dice lo que es una línea recta. Y tampoco la distancia más corta entre dos puntos es una explicación consistente para las matemáticas de lo que es una recta. Si buscan, pongan en Google matemática recta, si no tienen conocimientos avesados en matemática, es chino básico. Hoy ya no se puede decir chino básico porque todo es chino básico. El micrófono, el celular, el proyector, todo es chino básico. Ahora todo el mundo es chino básico. Pero entiendan que durante 2300 años se supuso que la matemática tenía fundamento y los carecía en absoluto. Otro ejemplo interesante, y el último sí, es en el 300 antes de Cristo se produjo y se desarrolló plenamente la teoría que demostraba que el universo era heliocéntrico. Heliocentrismo en Google. Sí. Y durante 2300 años se negó la existencia de esa teoría para sostener hasta Copérnico, Galileo, siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, la posibilidad de la coherencia de esa teoría. O sea, no solamente se creyó que había una teoría consistente durante miles de años cuando no la había, sino que se rechazó una teoría. Hoy hace... ¿Quién no sabe hoy? A los niños, agarrás a un niño y le decís: ¿viste que parece que el sol da la vuelta, que sale por ahí? ¿Ves que baja por ahí, que nos da la vuelta? Bueno, no es así. No sé, bueno, me imagino que ustedes lo saben. Que no es así. Que el sol no nos da la vuelta. Y se rechazó esa teoría cierta, coherente y evidente, para quien haga los mínimos estudios científicos del problema, con lo cual entiendan que la explicación del mundo que nos puede resultar la más coherente y la falta de explicaciones quizás están disponibles, pero tenemos un obstáculo habitualmente, que es a la admisión de que el universo que nos hace falta para entender el universo en el que vivimos es teórico. Como nunca ahora se rechaza la idea de que el universo en el que vivimos, que solamente existe por el universo teórico que desarrollamos, como nunca ahora eso es negado. Bueno, el espíritu del trabajo que hicimos intentó solo al menos poder instalar la discusión en psicoanálisis. Bueno, perdón por lo que nos extendimos, hablamos muchísimo. Y eso que dicen que los analistas son silenciosos, que nunca me dice nada. El mío hace 20 años que voy y nunca me dice nada. Hablamos hasta por los codos. Bueno, están invitados a tomar un vino y comer unas masitas y charlar. Muchas gracias, Narela, Mariana, y gracias a ustedes por estar.